¿Alguna vez te has parado a pensar en lo extraña que es realmente la luna? Sí, ahí está, colgada en el cielo cada noche. Tan familiar, tan romántica, tan presente en nuestra cultura. Pero bajo esa imagen poética se esconde una verdad incómoda. La luna es una pesadilla biológica. Si ahora mismo te teletransportaras a su superficie, al mar de la tranquilidad, sin un traje espacial, tu cuerpo entraría en pánico en segundos. En apenas 10 o 15 segundos perdería la conciencia por falta de oxígeno. Y si nadie te devolviera la presión a tiempo, el desenlace llegaría en 1 o 2 minutos. El problema no sería solo quedarte sin aire, en el vacío. El aire de tus pulmones se expandiría violentamente. Por eso allí ni siquiera puedes aguantar la respiración. Los fluidos expuestos, como la saliva o las lágrimas, podrían empezar a hervir por la brutal caída de presión. Tu cuerpo sufriría ebullismo, una hinchazón peligrosa causada por la descompresión. La sangre protegida dentro del sistema circulatorio no herviría al aire libre, no, pero el daño interno sería igual de letal. Y como si eso fuera poco, estarías expuestos a temperaturas extremas, más 127 grados centígrados bajo el sol y cerca de menos 173 grados en la noche lunar. Pero aquí está el matiz clave. El enemigo inmediato no es el calor ni el frío, no, es el vacío. Todo esto ocurre por una sola razón, una ausencia fundamental. La Luna, a efectos prácticos, no tiene atmósfera, solo una exosfera tan tenue que es casi nada. Un mundo desnudo sin escudo, expuesto directamente a la furia del cosmos. Pero aquí es donde la historia se vuelve curiosísima, porque durante décadas nos enseñaron que la Luna es un fósil geológico, un mundo muerto desde el principio, una roca estéril, sin oportunidad de ser algo más. Nos mintieron, o mejor dicho, no sabíamos toda la verdad. Estudios recientes, incluyendo análisis de muestras del Apolo y simulaciones de la NASA, han confirmado algo que cambia la historia del sistema solar. La Luna tuvo atmósfera, sí. Hubo un tiempo en que el viento soplaba sobre sus llanuras, un tiempo en que la Luna estaba viva. ¿Qué pasó con ese aire? ¿Quién se lo robó? ¿Fue un crimen cósmico inevitable o mala suerte geológica? Y lo más importante, ¿cómo habría cambiado la historia de la humanidad si esa atmósfera hubiera sobrevivido hasta el día de hoy? ¿Habríamos viajado al espacio mucho antes? ¿Sería la Luna una segunda Tierra? Hola curiosas y curiosos de la ciencia. Hoy vamos a resolver el misterio del aire desaparecido. Un viaje que nos llevará desde mares de lava incandescentes hasta la ingeniería de cohetes que nunca existió. Soy JJ Priego. Esto es Ciencias de la Ciencia. Y aquí siempre vemos que lo conocido es finito, pero lo desconocido infinito. ¿Quieres saber el secreto del cielo lunar? Pues vamos a curiosear. Empecemos definiendo el escenario del crimen. Cuando decimos que la Luna no tiene atmósfera, los científicos más puristas se ponen nerviosos, porque técnicamente sí tiene algo, pero es tan ridículamente tenue que no merece llamarse atmósfera, se llama exosfera. Para que te hagas una idea de la diferencia, aquí en la Tierra, a nivel del mar, el aire es una multitud. En cada centímetro cúbico del aire que respiras hay del orden de 10 a la 19 moléculas. O sea, unos 10.000 trillones de moléculas chocando sin parar unas con otras. Una sopa espesa, tan densa, que ni siquiera la notamos. Pues bien, en la Luna ocurre justo lo contrario. En ese mismo espacio no hay aire en el sentido normal. Lo que existe es una exosfera, algo tan tenue que en muchos momentos apenas habría unos pocos átomos por centímetro cúbico. Y lo más sorprendente es esto. Esos átomos están tan separados entre sí que no se comportan como un gas. No chocan, no forman corrientes, no crean presión. Cada átomo viaja solo, recorriendo enormes distancias en arcos balísticos, como minisondas espaciales, saltando sobre la superficie lunar. Eso no es respirar aire, eso es vivir en el vacío. Por lo tanto, esta exosfera es fantasmal. Está compuesta sobre todo por gases muy ligeros y raros, helio, argón y neón, con otros componentes en trazas que aparecen y desaparecen según lo que golpee la superficie lunar, es decir, el viento solar, la radiación, los micrometeoritos. Y aquí viene lo más curioso: sodio. Sí, la Luna tiene una especie de cola como la de los cometas. Lo que oyes, una estela ultra tenue de átomos de sodio que se liberan desde el regolito y son empujados por la luz y el viento del Sol. Esa cola se extiende por el espacio y alrededor de la Luna nueva, cuando la geometría es la correcta,
la Tierra pasa justo por donde esa cola se proyecta. Es como si durante unas horas la Luna nos rozara con su atmósfera fantasma, pero a efectos prácticos para la vida, eso sigue siendo el vacío. No hay presión para mantener el agua líquida, no hay escudo contra la radiación y no hay medio para transmitir el sonido. Es decir, si estuvieras en la Luna y te cayera un meteorito gigante a tu espalda, no escucharías el estruendo, solo sentirías la vibración a través de tus botas. El silencio allí es absoluto. Ahora bien, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué la Tierra, que está justo al lado, tiene una manta de aire tan acogedora y la Luna está completamente desnuda? ¿Es solo porque es más pequeña? Pues no exactamente. Miremos a Titán, la luna de Saturno. Es más pequeña que Marte y, sin embargo, tiene una atmósfera mucho más densa que la de la Tierra. Una atmósfera naranja, espesa, llena de hidrocarburos. Entonces, si el tamaño no lo es todo, ¿qué le pasó a nuestra luna? Pues bien, tenemos que culpar a 3 factores. Los llamaremos la triada del escape. Primero, obviamente, la gravedad, la velocidad de escape. Piensa en la gravedad como una prisión para gases. Cuanto más fuerte es la gravedad, más altos son los muros de esa prisión en la Tierra. Para que una partícula de gas escape al espacio para siempre, tiene que alcanzar una velocidad de 11,2 kilómetros por segundo. Y eso es rapidísimo. A la mayoría de los gases les cuesta muchísimo alcanzar esa velocidad. Así que se quedan atrapados aquí en la Tierra, como prisioneros del aire. Pero la Luna tiene solo un 16% de la gravedad terrestre. Su velocidad de escape es de apenas 2,4 kilómetros por segundo. Eso significa que los muros de su prisión son bajitos, muy bajitos. Así que cualquier átomo de gas un poco emocionado puede saltar ese muro y perderse en el espacio. Sí, como si fuera una fiesta sin paredes. Y aquí entra el segundo culpable: la temperatura, la energía cinética. ¿Te acuerdas de Titán? Bueno, Titán está muy lejos del Sol. Allí hace un frío extremo, del tipo que congela casi todo lo que conoces. Y ese frío tiene un efecto muy importante: calma a los gases. Cuando un gas está frío, sus partículas se mueven despacio, como si estuvieran adormiladas. No tienen energía suficiente para escapar. Así que aunque la gravedad de Titán no sea enorme, los gases están tan tranquilos que se quedan pegados al planeta. Y ahora compáralo con nuestra Luna. La Luna está en la llamada zona Ricitos de Oro, más o menos a la misma distancia del Sol que la Tierra. Y eso significa que recibe un bombardeo constante de calor solar. Y el calor es energía. Cuando calientas un gas, sus partículas se agitan, se aceleran, chocan, rebotan, empiezan a moverse como locas. Y aquí se da la combinación perfecta para el desastre: baja gravedad, temperatura relativamente alta. Es como intentar sujetar un puñado de abejas furiosas con la mano abierta. Tarde o temprano todas se escapan. Pero aún falta el tercer sospechoso, el que durante miles de millones de años ha estado empujando el sistema hacia el vacío: el viento solar. Y es que el Sol no solo nos da la luz, nos lanza de forma constante un flujo de partículas cargadas, sobre todo protones y electrones, a velocidades enormes. La Tierra, por suerte, tiene una dinamo activa. Su núcleo metálico en movimiento genera un campo magnético global, un escudo invisible que desvía buena parte de ese flujo y ayuda a proteger nuestra atmósfera. Pero ojo, que el campo magnético no es la única condición para conservar el aire. Pero aquí, en el caso de la Tierra, es una ventaja crucial para reducir la erosión por partículas cargadas. Y es que la Luna tiene otro gran problema: no tiene escudo. Hace miles de millones de años su interior se fue enfriando, su núcleo dejó de moverse y su dinamo interna se apagó. El resultado: la Luna perdió su campo magnético, ese escudo invisible que en la Tierra nos protege del Sol. Y sin escudo ocurre lo inevitable: el viento solar choca contra la superficie lunar en un proceso llamado sputtering o pulverización catódica. Dicho sin tecnicismo, el viento solar actúa como un chorro de arena a presión, golpeando el suelo y arrancando átomos uno por uno, lanzándolos directamente al espacio. No es una explosión, es una erosión lenta, constante, implacable. Y así, durante miles de millones de años, el Sol ha ido desgastando la Luna átomo a átomo, robándole cualquier gas que intentara quedarse. Así que la Luna no perdió su atmósfera de golpe, la perdió pacientemente, bajo el martillo silencioso del Sol durante eones. Y hasta aquí la física que explica por qué la Luna está muerta hoy. Pero la ciencia no se queda ahí. No. En 2017, un estudio de la NASA cambió por completo el relato. El trabajo liderado por Deborah Needham del Marshall Space Flight Center y David Crane se centró en algo que llevamos mirando toda la vida sin hacernos preguntas: las grandes manchas oscuras de la Luna, los llamados mares lunares. Sí, lugares como el Mare Imbrium o el Mare Serenitatis,
que forman esa cara tan reconocible que vemos desde aquí, desde la Tierra. Durante mucho tiempo se pensó que eran zonas tranquilas, antiguas y sin historia. Pero al analizar las coladas de lava que los formaron, los investigadores descubrieron algo asombroso. Hace 3.500 millones de años, la Luna no era una roca gris y silenciosa, no, era un infierno volcánico. Enormes grietas se abrían en su corteza y expulsaban ríos de lava incandescente. Imagina fuentes de magma elevándose kilómetros y la superficie literalmente sangrando roca fundida. La Luna no estaba muerta, estaba en plena erupción. Pero lo más importante, no era la lava que veías, era la que venía mezclado con ella, porque cada erupción volcánica liberaba enormes cantidades de gases, monóxido de carbono, compuestos de azufre, hidrógeno y, sorprendentemente, vapor de agua. Las simulaciones de Needham y Kring mostraron algo inesperado. Aquellas erupciones eran tan frecuentes y tan intensas que los gases se acumulaban alrededor de la Luna, más rápido de lo que podían escapar al espacio. Así que durante un tiempo, la Luna consiguió algo que hoy parece imposible: retener su propio aire. Durante, ojo, unos 70 millones de años, la Luna pudo tener algo que hoy nos cuesta imaginar: una atmósfera de verdad. No solo esa exosfera fantasmal que la envuelve ahora, no. Los modelos indican que la presión en su superficie llegó a ser del orden de 1 kilopascal. Puede parecer insignificante, sí, porque apenas es el 1% de la presión de la Tierra, pero es una cifra sorprendente, porque supera claramente la presión media actual de Marte. Y ese pequeño detalle lo cambia todo. Con una atmósfera así, el cielo lunar no habría sido negro, no, desde la superficie se habría visto un firmamento grisáceo o anaranjado, velado por gases y polvo volcánico que dispersaban la luz. Tampoco habría reinado el silencio absoluto. El contraste de temperaturas entre zonas iluminadas y en sombra habría generado corrientes de aire, moviendo polvo, suavizando relieves, dando a la Luna una piel dinámica. Incluso el agua habría tenido una oportunidad, porque con presiones del orden de 1 kilopascal, el agua no estaría condenada a hervir al instante. Seguiría siendo extremadamente inestable, sí, pero podría aparecer de forma transitoria, en condiciones muy concretas de temperatura, sombra o composición química. No ríos ni océanos, no, pero sí películas húmedas, charcos breves, destellos líquidos en un mundo volcánico. Durante ese suspiro cósmico, la Luna fue algo más que una roca. Fue un hermano pequeño de la Tierra, un mundo activo, cambiante y mucho más complejo de lo que solemos imaginar. Pero como casi todo en el universo, fue efímero. Cuando el gran vulcanismo se apagó, la fuente de gases se cerró y entonces entró en juego la física implacable. La baja gravedad, el calor del Sol y el viento solar hicieron su trabajo. En apenas unos pocos millones de años, aquella atmósfera fue arrancada y perdida en el espacio, dejando atrás el cuerpo seco y silencioso que vemos hoy, el cadáver tan bien conservado de una luna que durante un tiempo tuvo aliento. Y ahora, permitidme un ejercicio de imaginación científica. Imagina que la Luna hubiera sido un poco más grande y que hubiera mantenido su campo magnético un poco más de tiempo. Imagina que esa atmósfera hubiera sobrevivido hasta la aparición del Homo sapiens, como sería nuestro mundo. Primero la astronomía, que sería totalmente diferente, porque si la Luna tuviera atmósfera y nubes, no veríamos sus cráteres a simple vista. Galileo no habría podido dibujar esas montañas y valles con tanta claridad. Y quizás habríamos tardado siglos más en entender que la Luna es un mundo físico como la Tierra y no una esfera de luz divina. Quizás nuestra comprensión del cosmos, nuestro lugar en él, se habría retrasado. Segundo, la carrera espacial. Y esto es clave, porque el diseño del módulo lunar del Apolo, el Águila, es famoso por ser, muy feo, feísimo, anguloso, lleno de antenas, patas extrañas, papel de oro arrugado. Pero, ¿por qué era así? Pues bien, porque en el vacío no hay aerodinámica. No necesitas que sea bonito ni que corte el viento. Pero si la Luna tuviera aire, amigos, las naves tendrían que haber sido aerodinámicas. Habrían necesitado escudos térmicos para no quemarse al entrar en la atmósfera lunar. El aterrizaje habría sido otra historia. No podrías confiar solo en bajar con retrocohetes. La nave tendría que atravesar una atmósfera y sobrevivir a la entrada. Paracaídas, podrían ayudar, sí, pero con presiones bajas no serían mágicos. Habría que combinar frenado atmosférico, esos paracaídas, y retropropulsión para el tramo final, como en Marte. Y con atmósfera aparecen nuevos enemigos: calentamiento por reentrada y variabilidad del viento.
En ese escenario, aterrizar en la Luna habría sido más complejo, más arriesgado, y tal vez la historia del Apolo no habría sido tan limpia. Tal vez Neil Armstrong no habría llegado en 1969. Tercero, la biología. Una luna con atmósfera y quizás agua líquida sería un laboratorio biológico a 3 días de viaje, aquí al lado. No estaríamos buscando vida microbiana en Marte. La estaríamos estudiando allí mismo. Cuarto, la cultura, porque una luna con atmósfera dispersaría la luz del Sol de forma distinta. Los eclipses serían diferentes, muy diferentes. Las fases lunares se verían a través de una bruma cambiante. Nuestra poesía, nuestros mitos, nuestros calendarios, todo habría nacido bajo una luz distinta. La ausencia de esa atmósfera ha definido nuestra tecnología y también nuestra filosofía. Mucho más de lo que creemos. Y volviendo a la realidad, hoy la Luna está muerta, sí. Pero ¿podemos revivirla? Sí. ¿Darle vida? Es un tema recurrente en la ciencia ficción, la terraformación. Porque si tenemos tecnología para calentar Marte, ¿por qué no llenar la Luna de aire? La respuesta corta es podemos, pero es como intentar llenar una bañera sin poner el tapón. Podríamos bombardear la Luna con cometas de hielo del cinturón de Kuiper. Podríamos liberar el oxígeno atrapado en las rocas del regolito y crear una atmósfera artificial. Pero la física es obstinada. Incluso si consiguieras crear una atmósfera, mantenerla sería el verdadero infierno. Como os he ido contando, la Luna tiene baja gravedad, así que parte del gas tendería a escapar. Y sin escudo magnético global, el viento solar y la radiación contribuirían a erosionarla, mientras la propia superficie lunar la absorbe y la libera en un ciclo continuo. ¿El resultado? Pues que no bastaría con llenarla una vez. Habría que reponer gases constantemente. Una obra de ingeniería descomunal y probablemente absurda a escala práctica. Y es que la Luna nos enseña una lección de humildad brutal. Las condiciones para la vida son frágiles, muy pero que muy frágiles. Tener aire para respirar no es un derecho cósmico, es una rareza, un premio de lotería, que depende de tener la masa justa, la temperatura justa y el núcleo justo. Marte perdió su oportunidad. La Luna perdió su oportunidad. La Tierra es la única nave espacial que funciona bien en millones de kilómetros a la redonda. Así que la próxima vez que salgas de noche y mires hacia arriba, no veas solo una bola de luz, ni una piedra gris suspendida en el cielo. Quiero que veas un cadáver, pero no con tristeza, no, sino con asombro. Mira la Luna e imagina esos 70 millones de años en los que fue un mundo con volcanes rugiendo bajo un cielo gris. Imagina el sonido del viento que sopló allí y que nadie escuchó jamás. La Luna es nuestro recordatorio constante de lo efímero que es todo. Estuvo viva, sí, durante un suspiro cósmico, emitió gases, tuvo una piel y luego se apagó para siempre, dejándonos a nosotros como testigos solitarios. Estudiar su atmósfera perdida no es solo arqueología espacial, es vital para entender nuestro propio futuro y para planificar nuestras futuras colonias. Porque si queremos vivir allí algún día, tendremos que llevarnos nuestra propia atmósfera en botellas o aprender a vivir en el espacio. Y esto es todo por hoy. ¿Qué te ha parecido este viaje a la prehistoria lunar? ¿Te imaginabas una luna con cielo gris y volcanes activos? ¿Crees que la humanidad habría avanzado más rápido si hubiéramos tenido un vecino con aire? Déjamelo en los comentarios. Tengo muchísima curiosidad por leer vuestras teorías sobre esa historia alternativa. Y si este vídeo te ha hecho ver a nuestra compañera nocturna con otros ojos, revienta el botón del like, compártelo con ese amigo que ama el espacio y suscríbete a Ciencias de la Ciencia. Aquí seguiremos desenterrando los secretos del universo, átomo a átomo, molécula a molécula. Y si te has quedado con ganas de más ciencia, pásate por mi Instagram jjpriegotv, ya que allí subo mucho contenido, sí, tanto de ciencia como también de historia. Y recuerda siempre, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.